transformación digital de tu territorio. Proyecto gestionado por ProDetour, Diputación de Sevilla y financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Atención, Lora del Río. ¿Te imaginas estrenar tu propio hogar con todas las comodidades a un precio que sí puedes permitirte? Pues deja de imaginar y hazlo realidad. Descubre los pisos de VPO en el residencial Los Tejares. 3 habitaciones, 2 baños, terraza, plaza de garaje y trastero. Viviendas espaciosas, luminosas y diseñadas para que vivas con la tranquilidad que mereces. Llama al teléfono 610-01-1938 e infórmate sin compromiso. Vive en la zona de expansión de Lora del Río, donde crece el futuro de nuestro pueblo. Residencial Los Tejares, el lugar donde tus sueños toman forma. Este verano no pases calor. En Ecomueble tenemos todo lo que necesitas para refrescar tu hogar sin que lo note tu bolsillo. Aires acondicionados Inverter A+, silenciosos y potentes. Ventiladores de techo modernos y elegantes. Frigoríficos y congeladores, tanto verticales como horizontales, con gran capacidad. Y todo con precios súper competitivos, de los que cuesta creer. Además, financiamos tu compra, te ofrecemos facilidades hasta en 24 meses sin intereses. Y como siempre, en Ecomueble te atendemos como mereces, con cercanía, soluciones a medida y ganas de ayudarte. Este verano, enfréntate al calor con estilo y comodidad. Ven a Ecomueble, tu tienda para enfriar el verano. En SIC Center, Centro de Formación, tendrás la oportunidad de formarte en operaciones de grabación de datos y documentos nivel 1, con certificado de profesionalidad y prácticas en empresas. El plazo de solicitudes está abierto y el inicio será en septiembre. Para más información, ven a SIC Center en Avenida de Prim número 3, Lora del Río. Teléfonos 686 88 42 38 o 744 61 55 76 o visita nuestras redes sociales y no pierdas esta oportunidad. Si necesitas alquilar maquinaria en la Vega del Guadalquivir, en Alquiler de Maquinaria Goara, contamos con un gran stock de brazos articulados de todo tipo, tijeras eléctricas y diésel y furgón cesta para trabajos en altura. También contamos con stock de pequeña maquinaria para el sector de la construcción. Para más información, llama a los teléfonos 955 80 03 19 y 616 19 24 00. Nos encontramos en calle Ganadería 43 en el Polígono Industrial Matallana de Lora del Río. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están en este 18 del 7 de 2025? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando del día y que en este ratito que estamos juntos, que nos estamos acompañando, pues que también lo disfruten, que esa es nuestra intención. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más a través de las ondas. Nosotros estamos encantados de recibirles en esta que es su casa. Vamos hoy con una frase de Marcel Proust que decía así: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Bienvenidos y bienvenidas a Onda Cero Lora del Río y al Magazine Más de Uno, donde podrán informarse de todas las noticias más cercanas y que más les interesan. Y para todo ello les habla Eva María Buiza. Pero antes vamos con el contenido de nuestro magazine Más de Uno. En primer lugar, vamos a escuchar una entrevista que realizamos en febrero en el programa Pluma y Tinta y se la hacíamos a Juan Francisco Cañones, que nos presentaba su libro de relato, Mujeres de Agua y otros relatos, se titula. En la segunda parte, hoy Bartolomé Cabello entrevista a Jaime Bruña. Él es hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz de la Campana y viene a presentarnos el 12º Festival Flamenco que se va a celebrar el día 26 en este municipio, en La Campana. En cuanto a las noticias, hablaremos de la apertura del plazo para la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. También hablaremos, que se ha abierto también el plazo para el Blue Book. De esto hablaremos también ahora para conocerlo.
Y se ha abierto la admisión de solicitudes del programa de Incentivos Móviles 3 2025. Recordaremos otras noticias y también hablaremos sobre los conciertos a la luz de la luna en Palma del Río. Comenzamos. Hoy viernes 18 de julio la farmacia de Guardia es la situada en Avenida de la Campana, número 22. Y se ha abierto el plazo de inscripción para la Feria Provincial de Mujeres Empresarias, FEPME 2025, que celebrará su 19 edición del 14 al 16 de noviembre. Se trata de una cita consolidada que impulsa el emprendimiento femenino y el comercio local. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre en www.dipusevilla.es. Y ya está abierto el plazo de solicitudes de las prácticas Blue Book de la Comisión Europea. Son prácticas remuneradas de 5 meses para comenzar a partir de marzo de 2026. Puedes aplicar con cualquier licenciatura. Está abierto el plazo de solicitudes hasta el 29 de agosto de 2025. En cuanto a esta última información, tienen el enlace en la página de Facebook del Ayuntamiento de Lora del Río. Ahora nos pasamos por Alcolea para recordarles que mañana, 19 de julio, a partir de las 8:30 de la tarde, tendrá lugar el concierto Fiesta 80-90, Fiesta Amazonas y Reggaetón. Comenzará con el grupo Kamikazes con temas de los años 80 y 90. Se continuará con la Fiesta Amazonas de la mano del DJ Pedro Chimeno. Y cerrará la noche de Niele, DJ, y se seguirá con Reggaetón. La entrada es gratuita, solamente €1 de donativo a beneficio de Cáritas Parroquial San Juan Bautista. La barra estará a cargo de las Hermandades del Gran Poder y Nuestra Señora del Rosario. También les recordamos en Alcolea del Río el campamento digital de verano que se pone en marcha, este campamento digital donde se podrá aprender a usar internet de forma segura y útil, creativa y responsable. Está destinado para niños y niñas de 8 a 14 años y se impartirá en el Centro Guadalinfo, donde también se harán las inscripciones. El campamento empezará el 28 de julio y terminará el 8 de agosto, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Nos pasamos por Villanueva del Río y Minas para recordarles también que se ha ampliado el plazo de inscripción del taller prelaboral hasta el 25 de julio. Si tienes más de 16 años, pues ya sabes. Estos talleres formativos y de orientación al mundo laboral y profesional permitirán tener práctica en empresas locales, pudiendo conocer de primera mano el mundo laboral en los ámbitos profesionales del comercio, farmacia, jardinería, monitor deportivo, mecánica, electricidad, ayudante auxiliar, atención de personas en situación de dependencia, etcétera. Es un programa de inclusión social de territorios o colectivos en riesgo destinado a entidades locales de la provincia de Sevilla menores de 20.000 habitantes. Es la línea 5 de la subvención Acción Social e Igualdad del área de cohesión social e igualdad de la Diputación de Sevilla.
Y si nos pasamos por la Puebla de los Infantes, pues que sepan que la Casa de la Juventud acogerá el 28 de julio el campeonato de ajedrez en el que podrán participar niños y niñas de mayores de 11 años. Y hoy vuelve la fiesta flamenca de la Hermandad de la Veracruz en la Puebla de los Infantes. Este evento contará con la copla de Juan Lu Campayo y con DJ Vargas. Comenzará a partir de las 10:30 de la noche en el Salón Agredano. Y si nos pasamos ahora por Peñaflor, vamos a recordarles el día de Peñaflor en Guadalparque, que será a las 10 de la mañana desde el recinto ferial, y la fecha para esa visita de Peñaflor al Guadalparque será el jueves 31 de julio. El precio será de 23 euros, donde se incluye entrada y autobús. Los niños y las niñas de la escuela de verano irán gratis. Las inscripciones las deben de hacer en servicios sociales y tienen de plazo hasta el viernes 25 de julio. No se permite el acceso con mobiliario externo al parque y organiza el Ayuntamiento de Peñaflor y colabora la Diputación de Sevilla. Y terminamos nuestro recorrido en Palma del Río con conciertos a la luz de la luna. Estos conciertos comenzarán el 24 de julio. En ellos van a intervenir Lobo DJ, David Tubío, Francisco Manuel Arquelladas, Grupo Pellizco y por último Claudia Callejón. El Lobo DJ será el 24 de julio a partir de las 10:30 de la noche en la Plaza Espacio Joven. David Tubío y Francisco Javier Arquelladas el 31 de julio en el Parque Adolfo Suárez, igual a las 10:30 de la noche. Grupo Pellizco el 7 de agosto en el Parque Valparaíso a las 10:30 de la noche. Y Claudia Callejón el 14 de agosto en el Paseo Alfonso XIII a las 10:30 de la noche. Y también en Palma del Río, en la Plaza Mayor de Andalucía, el 3 de agosto y a partir de las 6:30 de la tarde tendrá lugar el Grand Prix acuático con entrada libre. Y vamos ya con el tiempo, a ver qué nos espera para este fin de semana. Bueno, si hablamos de hoy, estamos en aviso amarillo por calor, hemos amanecido con los cielos completamente despejados, las temperaturas para hoy 19 de mínima y 39 de máxima. Mañana sábado, pues igual amaneceremos con los cielos completamente despejados, no tendremos ningún tipo de aviso. Así que, bueno, pues tranquilidad. Las temperaturas para mañana 19 de mínima, 37 de máxima. El domingo, pues los cielos igual, calcados. Amaneceremos con los cielos completamente despejados. No tendremos tampoco ningún tipo de aviso. Las temperaturas para el domingo 19 de mínima y 36 de máximas. Bueno, pues esto es todo hasta ahora. Les espero aquí dentro de un ratito y como siempre les digo, quédense aquí en Onda Cero, Lora del Río. Quédense con nosotros. Atención, porque en Electrofactory La Vega estamos reponiendo los aires acondicionados portátiles y los ventiladores de techo. No pases un minuto más de calor y ven a Electrofactory La Vega. Estamos en calle Sierra Nevada sin número, teléfono 624 86 90 89. Somos Electrofactory La Vega, tu solución para el verano. Horchatera Heladería Los Valencianos en Avenida de la Cruz de Lora del Río. Sabores únicos y tradicionales de toda una vida. Heladería Los Valencianos, Quique Sirven. Recuerda, en Avenida de la Cruz de Lora del Río. Heladería Los Valencianos. la bebida que en principio da.
Descubre un mundo de energía limpia con Inmasur. Inmasur es tu empresa de instalaciones solares. Transformamos la luz del sol en electricidad para tu hogar o negocio, brindándote una fuente sostenible y eficiente. Dile adiós a las facturas elevadas y únete al futuro energético con Inmasur. Ilumina tu vida con energía solar. Estamos en urbanización El Zaornil, en Lora del Río. Teléfono 626 02 85 43. Llega el buen tiempo y con él las esperadas vacaciones. Pasa un verano inolvidable descubriendo países donde vivir una cultura diferente, ciudades o pueblos mágicos, rutas rurales o playas de ensueño. Tú eliges. Visítanos en Agencia B-Travel en calle Sierra Norte sin número, en Lora del Río, porque tienes un mundo por descubrir. Burger Length continúa con reparto a domicilio. Disfrute de sus maravillosos bocatas, magníficos platos combinados y las mejores hamburguesas. Teléfonos 955 80 00 67 y 645 52 65 73. Nos encontramos en calle Roda Arriba, número 99, en Lora del Río. Y recuerde, para comer bien, siempre Burger Length. Centro Médico Lora del Río. Somos un centro referente en lesiones en accidentes de tráfico, reconocimientos médicos para conductores y en todo tipo de especialidades médicas. Nos encontramos en Avenida Antonio Machado número 3, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y tardes de 4 a 8 y media. Pida cita a los teléfonos 955 80 29 70 o 638 98 31 61. Centro Médico Lora del Río. Cuidamos de su salud. En Valentín Chapa y Pintura, con más de 25 años a vuestro servicio, realizamos todo tipo de reparación en chapa, pintura y cristalería del automóvil. Materiales de primeras marcas, ofreciendo la mayor calidad y servicio a nuestros clientes. Trabajos totalmente garantizados. Recordar que en Valentín Chapa y Pintura trabajamos con todas las compañías de seguros. Estamos en Polígono Industrial Matallana, calle Talabartería 11, teléfono 95 580 0077. A continuación vamos a recordar una entrevista que realizábamos en Pluma y Tinta el pasado 12 de febrero y entrevistábamos a Juan Francisco Cañones, quien nos presentaba su nuevo libro de relatos Hijas del Agua y otros relatos. Bien, pues ya estamos a miércoles, ya saben que los miércoles son tiempo de libros, zona de libros, y hoy en Pluma y Tinta pues tenemos con nosotros a un escritor. Hoy tenemos una entrevista porque el próximo viernes 14 de febrero estamos de enhorabuena en Lora porque se presenta Las Hijas del Agua y otros relatos. Y tenemos aquí a su protagonista, a Juan Francisco Cañones Castelló. Juan Francisco, el título me ha encantado. Me gusta mucho el título. ¿Qué has escogido? Muy bien, buenos días. Buenos días, Juan Francisco. Pues la verdad es que el primer relato que abre el libro, Las Hijas del Agua, es un relato de tipo mitológico. Sí. Y lo escribí hace muchísimo tiempo. Era yo un estudiante, fíjate, en la Facultad de Filología allí en Córdoba. Y entonces pues el cuento lo tenía escrito. Y vino un profesor de allí que era amigo, conocido, y me dice, ¿por qué no lo publicamos en una revista literaria que tengo por aquí y tal? Y yo me resistí un poco, ¿no? Digo, voy a esperarme a ver si lo publico más adelante en un libro. Lo que no sabía es que lo de más adelante iban a ser por lo menos más de 40 años, o no sé cuánto. Entonces eso yo no me lo imaginaba que iba a tardar tanto en... Pero bueno, las cosas en la vida no saben nunca lo que puede pasar. Claro. Juan Francisco, ¿es una recopilación de relatos de toda tu vida o has escrito nuevos para este libro? Bueno, para este libro no, yo creo que son relatos antiguos que tengo sí. Muchos. Sí. Tengo ya para publicar por lo menos otro libro de relato y quizá un tercero, pero este pues son de los relatos más antiguos, ¿no? Que tengo antes de hace unos años. Porque él es el género que más te gusta, el relato. Sí, yo creo que sí, porque yo hago también poesía y escribo también algo de teatro. Sí. Y en su momento pues quizá publicaré también algunos libros sobre cada uno de estos géneros, pero sobre todo lo que más me gusta es el relato. Y la novela, he hecho una novela
que la llamé El habitante del silencio, pero se quedó ahí un poco arrumbada, la quiero desempolvar y la quiero corregir, y no sé si más adelante me lanzaré a publicarla, pero de momento es que era una novela juvenil, un poco vanguardista, experimental, y no sé, la veo todavía muy cruda. Bueno, pues la cuestión es sentarse con ella, ¿no? Claro. Y echarle ahí el ratito. Bueno, Juan Francisco, ¿qué vamos a encontrar en Las hijas del agua y otros relatos? Pues un poco de todo. Realmente es un libro que tiene 24 relatos. Entonces lo he publicado en noviembre del 24, es cuando salió el libro ya publicado, aunque ahora lo presento, y entonces pues puedo decir que hay un poco de todo. Puedo sí, claro. Un poco lo que tengo por aquí, ¿no? Decía Milagro Fraile que un cuento se escribe siempre temblando, porque puede quebrarse. Esto muestra un poco la fragilidad del corazón del hombre. Es que realmente los cuentos son algo que muestra lo que sentimos y cómo somos, ¿no? Entonces, en estos cuentos que he puesto en este libro, pues hay variedad de subgéneros. Por ejemplo, el primero, Las hijas del agua, es un relato mitológico que no sé muy bien cuándo lo escribí, el momento exacto no me acuerdo, yo sé que tenía ya unos 24 años. El caso es que cuando lo escribí leí quizá algún texto de algún mito, de algún relato prehispánico de los mayas, y me inspiré en aquello, y luego estaba buscando por ahí a ver si descubría cuál era el mito en que me había basado para hacerlo, y no lo he encontrado, ¿no? Luego tengo otros cuentos, como por ejemplo El diálogo de cifras, que es un relato con tintes alegóricos en que hablan dos números. Hay otro cuento que se llama Alfasia, o el verdugo de las palabras, que tiene viso de relato surrealista, porque es un hombre al que los padres pues le dicen que no hable, y entonces digamos que va a martirizar las palabras, va a hacer con ellas auténticas perrerías surrealistas, ¿no? Y entonces es muy ingenioso, es un relato casi para gente que escribe, para filólogos y para profesores, porque hace muchos juegos con las palabras y luego hay otro cuento que se llama Carta al Diablo, que es un relato muy breve con ecos del siglo de oro. Luego en otro que se llama Chance y desengaño de lujuriosos amadores, es una fábula con moraleja sobre el tema de la lujuria, ¿no? Y luego de las nupcias del amor y de la muerte, más que un relato, es un diálogo casi abiertamente teatral entre dos seres alegóricos, el amor y la muerte, Eros y Tánatos. En el cuento del tigre que precede al viento, lo que he hecho es una especie de paráfrasis de un libro oriental. Me llamó la atención algún relato de ese libro, entonces lo he modificado y lo he hecho a mi manera, y he creado una especie de fórmula diferente, ¿no? En el cuento del verdadero rostro de la melancolía, lo que hay es una especie de ejercicio de estilo. Y uno que se llama El monstruo come todo es otro relato alegórico en que el personaje es una de las bellas artes, no voy a decir cuál para no hacer spoiler, ¿no? Claro, claro. El pecado original de un esteta es casi un chiste convertido en cuento, una sátira de la pedantería. El otro relato, que se llama El combate en la sombra, este es un relato de corte medieval, con visos también de cuentos de terror. Y entonces, digamos que es un poco misterioso, ¿no? El cuento El vínculo explora también la relación entre lo absurdo, lo inverosímil, digamos que tiene que ver con dos personas a las que les sucede siempre lo mismo y tienen vidas muy parecidas, ¿no? Y entonces ellas pues están intentando un poco desvincularse, dejar de relacionarse la una con la otra, porque todo aquello les parece completamente absurdo, que no puedan dar ni un paso sin que les suceda lo mismo a la otra persona, ¿verdad? Hay un relato que se llama Ingratitud, que está basado en un texto del Evangelio, de la parábola aquella de los viñadores homicidas, en que se supone que el dueño de una viña la alquila a unos viñadores, y estos pues no le pagan las rentas, entonces va a ir mandando una serie de criados, de emisarios, para que le paguen las rentas, los apedrean, los matan, y luego manda a su propio hijo. Se refiere a Jesucristo, claro, es Dios con respecto al pueblo de Israel, sí, como han mandado los profetas, y al final manda al propio Jesucristo, que Jesucristo lo mata. Entonces está inspirado en un texto evangélico. Luego hay un cuento que se llama Inmovilidad,
que tiene un personaje que se llama Pepe la Estatua, y aquí nos muestra una especie de relato costumbrista, nos muestra, por decirlo así, este personaje que se pone en los paseos de las grandes ciudades. Se ponen una especie de mimos que no son mimos probablemente, son como hombres estatuas, que quedan ahí inmóviles todo el día sin moverse. Y entonces, un poco metiendo en la piel del personaje, pensar en lo que sentiría, lo que viviría. Entonces, en ese sentido, bastante costumbrista, ¿verdad? Y luego hay un relato que se llama La oscuridad absoluta, la leyenda del contemplador, que tiene un carácter de relato distópico, porque recuerda pues todas estas distopías, o la novela de 1984 de George Orwell, o aquella otra de Un mundo feliz. Muchas veces lo que ocurre con los cuentos literarios es que son criaturas que dejan el terreno del cuento y se meten casi en el terreno de la novela, son a veces novelizables. Y eso le pasa a muchos cuentos. Realmente hoy día, aunque el cuento tiene un origen oral, un origen folclórico, popular, pero se ha ido alejando, desprendiendo de todo este carácter popular, y a veces se meten en terrenos y en vericuetos en camisa de once varas, por decirlo así. Hay otro relato que se llama La última tentación de Fausto González, que es una especie de sátira o parodia de los relatos eróticos. Luego, el relato de la víbora es un cuento, es un ejercicio de imaginación verdaderamente sorprendente, porque es como meterse en la piel de una víbora, de una serpiente, de un animal, sumirse en ese inframundo de lo instintivo o animalesco. Entonces pone un poco los pelos de punta, porque hay momentos en que te da un poco como casi como te rechinan un poco las entretelas de la humanidad. Luego hay un cuento que se llama Ni tan siquiera eso, que es muy imaginativo, que es como el de una persona que escucha unas voces en su interior, y entonces es un poco así rondando el territorio de la locura, del delirio, ¿verdad? Hay un relato que se llama Obsesión, que es un relato alegórico en que una pieza musical aparece convertida en un personaje. No voy a decir qué pieza musical es, ni voy a revelar el final, para que la gente pues sepa un poco cómo. Y en la página del diario de un burócrata es también una historia de un hombre que habla de su experiencia con unos canarios, muy curiosa. Y ahí he volcado yo, pues algunos aspectos biográficos. Yo tengo canarios y me he ocupado mucho de ellos, y entonces pues también cuento un poco mi experiencia a través de ese personaje, ¿verdad? Luego, en el cuento Solo yo sé quién soy, tenemos una recreación literaria de la Odisea de Homero. Aparece el personaje de Ulises. En el cuento Tiranía del hombre vemos cómo el nombre nos condiciona a cada persona en muchísimos aspectos, más de lo que pensamos, los nombres y los apellidos también, por supuesto. Y en el cuento Un alma arrinconada hay un eco remoto de ciertas épocas de desamparo juvenil, de mi época de estudiante, entonces también he mostrado algo de eso. Y en el último de los relatos, que se llama El vistazo a un mar ilimitado, muestro el testimonio de una inclinación a la belleza y el misterio de las matemáticas, porque es la historia de un hombre que empieza a sacarle decimales al número pi, y claro, quiere como meterse en el libro de los récords, ¿no? Y ser el que más decimales haya sacado el número pi. Pero ¿qué ocurre? Que el número pi es un número que tiene un carácter irracional, y entonces es un número que abarca hasta el infinito. Tú vas sacando decimales y no acabas nunca. Entonces te vas perdiendo como un mar de cifras, y al final pues casi puedes desembocar un poco menos que en el mar de la locura, en el territorio de la locura. Claro, porque no terminas nunca. No terminas nunca. Claro. Bueno, ha sido un resumen bastante bueno. ¿Cuántos son? 24. Juan Francisco, ¿en qué te inspiras para escribir? Porque yo creo que tú eres lector de todo. Sí, ¿te gusta todo? Pues yo me inspiro muchas veces en autores clásicos, en mis autores favoritos. Me gustan mucho pues los relatos, por ejemplo, pues de Cortázar, de Borges. Lo leí en mi época juvenil cuando estaba en la facultad, pues tenía una asignatura de literatura hispanoamericana, y luego pues he leído un poco de todo. He leído relatos, por ejemplo, los relatos de Kafka, los relatos de Chekhov. Hay grandes autores que son autores canónicos en el género del cuento, y entonces verdaderamente algunos de ellos son para dedicarle poco menos como vida, porque ya por ejemplo también no solamente los relatos de toda la vida que conocemos de nuestra época infantil y juvenil. Por
ejemplo, los relatos de los hermanos Grimm, de Perrault, de Andersen, sino incluso por los relatos también de otras épocas, los cuentos de la misma noche, los cuentos, por ejemplo, de Chaucer, del inglés Chaucer, los cuentos de Canterbury, sí. Los cuentos también del Decamerón de Boccaccio, o incluso por los cuentos de un libro que es poco conocido, pero en el que digamos que está el rudimento de muchos de los cuentos que conocemos. Por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente. Se llama este libro El Cuento de Cuentos y obtiene también otro nombre que es El Pentamerón, de Giambattista Basile. Es un autor italiano de aproximadamente del siglo XVI, ya comienza quizá del XVII. Y entonces en El Pentamerón están ahí muchos de los cuentos que conocemos, pero en su germen, muy rudimentario. Luego después van a ser desarrollados por los otros autores. Sí. Y luego ya más adelante pues tenemos grandes autores de cuentos, por ejemplo, Washington Irving hizo, por ejemplo, La leyenda de la Alhambra. Becker hizo también su libro de leyendas, que son más bien leyendas, no son exactamente cuentos, pero también tienen mucho de cuentos, ¿no? Y luego hay grandes cuentistas maravillosos que hacen cuentos que lo mismo son también para adultos que para niños, por ejemplo Oscar Wilde, Stendhal, Dickens, Kipling, Stevenson y Nikolai Gogol, etc. Realmente hay, en el tema de los cuentos hay muchísimo. El último que yo me he leído de relato fue uno de Daphne de Maurier, por ejemplo, y también el último que me he leído de relatos ha sido uno de Shirley Jackson. Fantástico, maravilloso. Yo recomiendo mucho el de la lotería, el relato de la lotería, porque es tremendo. Bueno, Shirley Jackson es tremenda, ¿no? En sus escrituras, vamos, en sus historias. Así que yo últimamente me dedico a leer pues también algunos autores de cuentos españoles, por ejemplo, mucho de Aldo Fraile. Antes había leído a Ignacio Recona, que tenía en proyecto hacer una tesis de investigación en la universidad para tesina de licenciatura, pero al final no la terminé, empecé a hacerla. Y entonces me gustaban estos cuentistas españoles, como tenía Ana María Matute, Gaite. Buenísimo. Y verdaderamente, por ejemplo, el cuento de Nardo Fraile, los cuentos de Nardo Fraile son muy líricos, muy íntimos, son cuentos que tienen una vertiente muy humana y en el que él ha volcado alguna de sus experiencias biográficas. Por ejemplo, un autor que perdió a su madre con 5 años, y entonces en algunos de los cuentos refleja un poco ese desamparo, esa tristeza, esa orfandad. Y entonces yo busco sobre todo también a veces en los cuentos de muchos escritores el lado humano. Sí. El lado humano. Y entonces me gustan, por ejemplo, los cuentos de autores también de ciencia ficción, de terror. Por ejemplo, me gustan los cuentos de Lovecraft. Sí. Todo eso son... Poe también, me gusta mucho Poe. Yo lo he leído mucho en mi época juvenil. Y además es que en Poe está, como quien dice, el germen, la raíz de muchos subgéneros. Está el germen del relato de ciencia ficción. Totalmente. El género de terror, el género policíaco, el relato surrealista, el relato metafísico, de todo. Sí. Es un microcosmos. Sí, totalmente. Yo recomiendo mucho de Ana María Matute La verdadera historia de la Bella Durmiente. Es un cuento, bueno, a mí me gustó mucho. Además ahí hace una crítica sobre el patriarcado y el machismo muy importante en ese cuento, y lo recomiendo mucho. Es cortito y... de Carmen Martín Gaite, no sé ya. Yo creo que es de Ana María Matute, pero lo miro yo ahora mismo, sí. Juan Francisco. Cuéntanos, bueno, sobre la presentación, por ejemplo, sí. Te va a presentar, vas a estar muy bien acompañado con mi querido, bueno, nosotros siempre lo conocemos por José Luis, pero sí. José Nicolás González Pérez. Cuéntanos. Mío del instituto de muchos años, una persona encantadora, y tengo así bastante rato con él, y entonces es una persona que me conoce un poco, y entonces dirá algunas palabras sobre mí. Pues estoy buscando, no lo encuentro ahora, a ver si lo encuentro, el cuento de yo lo escuché por audiolibro. Sí. Y la verdad que me gustó mucho. No lo encuentro ahora, pero bueno, luego ya lo averiguaremos, Juan Francisco, cuando terminemos la entrevista. Bueno, esta presentación será a las 7:30 de la tarde. Sí. En la Biblioteca Pública Municipal.
Te presentará José Luis. También estaba presente el concejal de Cultura y otras personas de gente que he invitado. Claro, claro. Bueno, ¿cómo te sientes en este momento? Bien, me siento bastante ilusionado y entonces bueno, pues vamos a echar a andar este libro y poco a poco pues seguiré una lectura literaria y escribiendo y publicando. Eso te iba a preguntar, ¿qué proyectos tienes ahora? Pues yo quiero retocar los cuentos que tengo para un segundo libro. Sí. Y luego pues sigo leyendo, estoy leyendo a Eloy Tizón, estoy leyendo a otros autores, y es que es una manera también de saber un poco por dónde va la película, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, va uno como un aventurero solitario por el mundo de la literatura, y entonces pues conviene saber lo que hacen los demás, ¿no? Y claro. Y entonces es verdad que el cuento, a veces uno busca también romper un poco los esquemas, no limitarse a seguir, digamos, las pautas del género, que son unas pautas muy características. Realmente el cuento es un relato breve y un relato además que procura no incluir dentro de él otro tipo de cosas, como por ejemplo las cartas, los informes, etcétera, y eso sí pasa en la novela. Pero fíjate que en este libro algunos de los relatos rompen ese esquema. Por ejemplo, el relato ese que se llama Diálogo del amor y la muerte, sí. Más que un relato casi parece un fragmento de una obra de teatro. Entonces sale un poco, de manera un poco así experimental o vanguardista, de lo que son las pautas clásicas del género del relato. Y luego has traído el primero que publicaste, que ¿cómo se titula el primero? El primero que publiqué se llama El viajero y otros relatos. ¿También de relatos? También de relatos. Y he hecho un poco como he hecho en este segundo libro. He puesto un primer cuento, El viajero, que es un poco más extenso, y luego ya, pues los otros se llaman El mercado de recuerdos, Inquietud, Ciega espera, La cometida, Descenso a un infierno particular y Visiones y sortilegios. Entonces, este primer libro me lo prologó un escritor andaluz, José María Requena, que era primo de mi madre, y entonces pues yo le pedí el favor de que me lo prologara. Y entonces él decía eso, que en mis relatos había, en el prólogo dice como una serie de rasgos que llamaban la atención. Un mundo que tenía, dice, neblina de unos mundos habitados por dioses, dragones, demonios, seres sobrehumanos e infrahumanos, con una gran fuerza en el lenguaje, decía él. Dice, hay mucha tiniebla en ellos, pero no se trata de resignar tal oscuridad. Entonces se presiente que no tardarán llegarle la luz hasta la acorazada congoja de esa enorme pirámide que cada cual tiene encima, decía mi prologuista en el primer libro. Bueno, pues Juan Francisco, estamos ya a punto de terminar. Que te deseo muchísima suerte para esta próxima presentación, que seguro que la tienes, claro. Y muchísimas gracias por venir. Gracias. Para mí es todo un placer. Gracias a ti. ¿Tienes más de 65 años? ¿Eres mujer o joven entre 14 y 17? Este proyecto es para ti. Aprende informática básica, banca online, redes sociales o cómo buscar empleo con herramientas digitales. Formación práctica, divertida y útil para tu día a día. Súmate a la transformación digital de tu territorio. Proyecto gestionado por ProDetour, Diputación de Sevilla y financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. SIC Center, Centro de Formación en Lora del Río, te ofrece el curso de Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil, con certificado de profesionalidad y prácticas en empresas. Aún estás a tiempo de apuntarte, quedan pocas plazas. No dejes pasar esta oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Estamos en la avenida de Prim, número 3, Lora del Río. Teléfonos 686 88 42 38 o 744 61 55 76 o visita nuestras redes sociales. Fórmate y marca la diferencia. La tapería de Kelly abre sus puertas. Nos encontrarás en calle Marcos Orbaneja junto a los semáforos en Lora del Río. Únete a nosotros y disfruta de una experiencia culinaria única, con una variedad irresistible de montaditos y tapas tradicionales tanto frías como calientes. Déjate seducir por nuestros sabores auténticos y tradicionales. La tapería de Kelly, te esperamos. En Electrolora nos trasladamos a calle Marcos Urbaneja sin número en Lora del Río, antigua accesoría laboral y fiscal. Os esperamos con muchas novedades. Teléfonos 955 80 13 48 y 954 80 40 02.
Este verano no pases calor. En Ecomueble tenemos todo lo que necesitas para refrescar tu hogar sin que lo note tu bolsillo. Aires acondicionados Inverter A+, silenciosos y potentes. Ventiladores de techo modernos y elegantes. Frigoríficos y congeladores.